etapa en la maternidad en la que de repente todo el mundo es experto, que las abuelas, que TikTok, Instagram, vecinas, etcétera. Y pues todo el mundo quiere opinar de cómo debería comer tu hijo. Que si el BLW está bien, que si mejor purés, que si toma mucho pecho, etcétera. Entonces, pues creo que es un tema en el que las mamás nuevamente volvemos a sentir culpa. Y para esto tenemos pues una invitada para poder hablar de alimentación complementaria, poder educarnos mejor sobre este tema. Entonces, Silvia, no sé si querés hacer vos la presentación esta vez. Sí, tenemos una invitada muy especial y para mí en lo personal es la pediatra de mi hija, que la queremos muchísimo. Es la doctora Alejandra Savillón. Ella no solo es pediatra, sino que su especialidad también es gastroenterología pediátrica. Y pues, doctora, bienvenida. Mucho Muchas gusto. gracias, de verdad estoy encantada de poder estar aquí el día de hoy. Nicole, Silvia, gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues esperamos que esto que vamos a platicar hoy pues sirva para todas las mamás que están sintonizando. Ok. Sí, doctora. Yo la verdad que creo que una de las cosas que, verdad, le da más miedo, nos da más miedo a nosotras, a las mamás, es empezar. Y porque sentimos que cualquier error puede afectar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Doctora, ¿qué realmente es la alimentación complementaria? Ok, bueno, temazo porque siempre llegan, cuando llegan a consulta es como, doctora, yo vengo hoy porque yo ya veo que el niño quiere empezar a comer. La alimentación complementaria es todo aquello que se le ofrece a los niños, que es excepto la leche materna, ¿verdad? Entonces, hablamos de que alimentación complementaria ya no es necesario de que nosotros digamos, ay, dale probaditas, dale untaditas en la boca, porque eso, lo que hablaba Nicole, desde los 3 meses, incluso anteriormente, sin información, se les estaba untando a los niños la boca, y realmente no, ya es un proceso formal donde el niño empieza a conocer y tiene sus primeras interacciones con los alimentos para poder sentir olor, texturas, temperaturas, sabores, colores y podérselo llevar a la boca. Entonces es todo eso que se le ofrece que no es leche materna. Y eso pues debería ser a partir de los 6 meses, ¿verdad? O hay como ciertos hitos que uno tiene que ver en el bebé como para poder iniciar. Fíjese, Nicole, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que podemos empezar tan pronto como a los 4 meses o hasta los 6 meses. Es un periodo de tiempo adecuado, ¿verdad? Donde los niños ya han alcanzado, en teoría, y vamos a hablar de eso, ciertos hitos del desarrollo para poder iniciar la alimentación complementaria. Em, en lo personal, y no hay una recomendación estándar, ¿verdad? Pero sí OMS dice, no antes de los 4 meses y por favor no después de los 6, porque este periodo entre los 4 y los 6 es un periodo de ventana en donde el niño ya ha alcanzado cierta madurez neurológica, madurez inmunológica, madurez gastrointestinal y madurez renal, que son los requisitos que uno va pidiendo para que ese chiquito pues esté apto para iniciar. Por ejemplo, me preguntaba de los hitos del desarrollo, ¿verdad? Sí hay tres cositas que nosotros valoramos en la consulta y quiero hacer énfasis en esto, sobre todo porque a veces llegan mamás con bebés prematuros que tal vez ya tienen una edad cronológica de 6 meses, pero su edad corregida puede ser 3 y medio o 4 y que tal vez neurológicamente no sostienen la cabeza, no se sientan con apoyo. Entonces yo les digo, esperemos un poquito más. Pero y doctora, ya tiene 6 meses, me dice. Sí, de edad desde que nació, pero no de lo que le tocaba nacer a ese bebé, ¿sí me explico? Entonces, muchas veces, sobre todo el control cefálico es de lo más importante y sobre todo que tengan cierto control de tronco, ¿verdad? No es necesario que el niño se siente solito, todavía no, pero sí que se siente con apoyo, porque esto me evita el riesgo de un atragantamiento, de un problema asociado a un rechazo alimentario, porque el niño ni siquiera controla y nosotros le estamos metiendo ahí cosas, ¿verdad? Eso podría ser un error hasta mortal incluso, ¿ok? Y otro de los criterios, y para mí uno de los más importantes, es que el niño tenga interés por la comida. Si el niño no tiene interés, estarlo cuchareando es un error donde el niño va a empezar a ver que me están sometiendo con esa cuchara, ¿verdad? Y empieza, y muchas mamás probablemente, no sé si ustedes lo vivieron en algún momento con sus hijos, ¿verdad? Si el estar metiendo la cuchara influía en que tal vez ellos rechazaran el alimento, muchos niños lo hacen, otros no, ¿verdad? Pero el hecho de estar todo el tiempo
cuchareándolos, no. Entonces el niño tiene que buscar activamente el alimento. Ya nosotros y las abuelas dicen es que ya vela, ¿verdad? Entonces, pero en realidad es eso, de que ya tiene interés, entonces él se lanza sobre lo que están comiendo los padres o lo que está, entonces él ya quiere, él ya empieza a salivar, babeo excesivo, ahora ya no empieza a pensar, ok, ya tiene interés. Y lo otro que nos dice la literatura, que ha desaparecido el reflejo de protrusión lingual, de sacar la lengüita todo el tiempo. Ok. Sí, la verdad que eso de las cuchareadas, no sé si se seguirá haciendo tanto, ¿verdad? En mi caso, yo elegí con mi hijo el método BLW y al inicio fue un reto porque es como algo nuevo. Uno viene de los primeros 6 meses, que es solo la leche, ya es algo como que ya conocido y venimos como de golpe a esta nueva etapa, ¿verdad? Que es bonita, pero también es un poquito caótica. Sí. Entonces, No, yo sí recuerdo, perdón que te interrumpa, que la doctora me dijo, Valentina ya está apta a los 5 meses. Y yo, 5 meses, para mí fue bien extraño porque todo lo que yo conocía como que hasta los 6, ¿verdad? Que hasta los 6 uno puede empezarle a dar, pero no, ella ya se sienta bien y con apoyo hay que buscar la silla correcta, eso me dijo la doctora. Y empezamos a probar pues alimentos y Valentina ya tenía eso porque cuando estábamos comiendo nos estaba viendo ahí que quería ella también, ¿verdad? Ya Sí, estaba velando. sí, ya estaba velando ella. sí, doctora, cuéntenos, ¿es normal que al inicio jueguen con la comida? Sí, completamente normal. Fíjense que yo siempre le digo a los papás, pensemos en la alimentación complementaria y ya no solo como el método de nutrición del niño, obviamente es su principal función, pero también como un método de exploración y de estimulación neurosensorial. Por ejemplo, el niño, cuando ustedes les presentan su platito, ¿verdad? Que sea un platito, bueno, llamativo. Ahora hay cualquier cantidad de platitos y de colores y de formas que está bien, incluso hay hasta esos que con ventosas para que el niño no lo tire. Eh, Presentarle las cosas como de una manera llamativa, independientemente del método que elijan los padres, porque hay métodos, ¿verdad? Entonces, presentarle las cosas de manera llamativa y que el niño pueda tocar el alimento, sentir la textura, el sabor, la temperatura, empezar a discriminar entre colores. Si bien no vas a ver que este es verde, que este es naranja, no lo vas a ver, pero él ya sabe que son, y ya nosotros vamos a empezar a conocer al bebé, porque vamos, es que a él le gustan las cosas dulces, o le gusta lo amargo, tiene tendencia por lo amargo. Salado, pues espero que ninguna mamá que nos está viendo, que nos está escuchando, le esté dando sal antes de los 2 años de edad, idealmente, ¿verdad? Antes del primer año de edad, por lo menos, evitar la sal, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso, supongo, más adelante, pero sí les comento, ¿verdad? Que ese es un método para estimulación sensorial. Y se habla de una alimentación complementaria perceptiva ahora, en donde el niño responde a lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, si yo le estoy poniendo un cereal o le estoy poniendo, por ejemplo, cereal con arándanos, ya el niño empieza a empezar a discriminar, a agarrar las cosas primero de una manera torpe porque no está desarrollado la pinza fina, el motor fino en este periodo, pero sí llevárselo, untarse, sentir esa textura es súper importante para el desarrollo neurosensorial de este paciente. Doctora, bueno, no sé qué tan común es que usted reciba como pacientes que estén casados con los métodos convencionales, por así decirlo, pero a mí me pasó que bueno, nosotros con mi esposo elegimos el método BLW y para la familia fue como, ¿qué estás haciendo? Se te va ¿Qué a es esto? El atragantar. niño se va a atragantar, si no tiene dientes, ¿cómo va a comer? Es cierto. ¿Que estás loca? Entonces cuéntenos un poquito de su experiencia, cómo ha sido esa aceptación de este método y los beneficios que tiene realmente. Ok, nuestra cultura, Nicole, siempre es el método tradicional, ¿verdad? O sea, sí le voy a decir que la mayoría de asesorías de alimentación complementaria que yo doy, los papás ya llegan convencidos de que de que se tiene que empezar con papillas, ¿verdad? Honestamente yo no lo veo mal y yo no estoy a favor de ningún método. Yo
les explico los 3 métodos, ¿verdad? Pero al final los padres lo van a Con el que decidir. sientan más cómodos. Sí, Claro. con el que se sientan más cómodos, porque usted no puede venir y, no, es que el método BLW se asocia a que el niño, no sé, y es, o sea, la evidencia científica realmente, el método tradicional, ojo, con el tradicional no me refiero a que nos vamos a quedar con papillas para siempre, ¿verdad? Sino que es ir transformando, transformando esa textura del alimento. Por ejemplo, ¿verdad? Comenzamos con papillas entre los primeros 6-7 meses, machacados, gruesecitos, que ya quede machacadito, entre los 7-8 meses. Ya a los 9 ya el niño está apto para agarrar, o sea, bueno, desde los 6 ya está apto, ya vamos a hablar de BLW, pero ya están aptos como para agarrar más. Y yo siempre les digo, está bien si usted tiene temor ahorita, pero no se me va a quedar en esa textura, no vamos a quedarnos ahí, como les digo, en papillas forever, no, vamos a pasar en otra etapa para que el niño sienta otra textura. Con respecto al BLW, es bastante poco aceptado en nuestro medio. En realidad, la mayoría de los padres me dicen, doctora, yo quiero empezar tradicionalmente con el método de cuchara, ¿verdad? Pero por ejemplo, muchas veces, y son los mitos, es que no tiene dientes. Entonces, ¿cómo va a morder? La encía y el maxilar y paladar de los niños es lo suficientemente fuerte como para poder triturar el alimento. Por supuesto, no le vamos a dar una zanahoria cruda, pues, o sea, es que también Sí, los claro, papás... también hay como texturas que se tienen que, a nivel de vapor, ¿verdad? Que tienen que llegar a que se deshagan con solo tocarlo. Exactamente, y con así. solo tocarlos con nuestra yema. Entonces, sí se puede. Y la verdad, sí hay bastante ventaja del método BLW, en donde el niño tiene un poco más de independencia, el niño tiene un poco más de búsqueda incluso del alimento, ¿verdad? No está tan dependiente de que entre la cuchara. Fíjese que con las papillas yo les digo, ok, pueden usar la cuchara, no hay problema, pero a mí me interesa que el niño toque con la mano y se lleve su papilla con la mano y la pueda. Se le va a caer la mitad, otra parte la va a escupir, La pero va a botar. vamos, la va a botar, sí. Y si hay un perrito por ahí, el perrito es el ganador. El ganador. Sí, entonces, pero también puede pasar con el BLW, que lleve y como eso se deshace, la fuerza del puñito de un bebé es bastante importante, entonces tiran la otra parte, ¿verdad? Eso se cae. O sea, también puede pasar, ¿verdad? Pero definitivamente sí hay cierto estímulo neurosensorial, ¿verdad? En darle, y se les fomenta un poquito más de independencia a los niños. Ahora, se han hecho estudios para identificar si los pacientes, por ejemplo, que inician método BLW o método tradicional, si tienen algunas deficiencias nutricionales, y se encontró que muchas veces, por ejemplo, en BLW, en algunos pacientes, se vio un poquito menos de niveles de hierro. ¿Por qué? Porque sobre todo las carnes, como eran un poco, como son más difíciles de machacar, y entonces los niños la chupaban y la tiraban, ¿verdad? Entonces ahí se perdía. Eso fue lo que se vio hace mucho tiempo. Ahora pues se ha visto de que si ustedes pueden darle, que realmente lograr que el niño sí se trague la carne, ¿verdad? Está bien, entonces no habría mayor riesgo. No hay si se hace más inteligente el otro que el otro, tampoco hay estudios. La verdad es que los dos grupos que usan método tradicional, como el que usa método BLW, que es una rápida introducción a sólidos, no tienen diferencias. Sí, la verdad que es un tema bastante interesante. Y doctora, ¿cuál es el error más frecuente que usted ve en sus consultas? Ay, de tantos. Bueno, una de las cosas que más bueno, y fíjense que hay algo que yo sí quisiera felicitar a las madres de esta generación, y es que ya han evitado el uso de procesados, ¿verdad? Los alimentos, las compotas que ya vienen servidas y todo eso, los están evitando. Yo creo que las mamás de esta generación están como muchísimo más abiertas a hacer las cosas bien, tratar de hacer todo de Escuchar la al mejor profesional. manera. Ajá, porque ahora hay un profesional, la inteligencia artificial, ¿verdad? Que si bien es cierto, o sea, es una herramienta súper útil, pero no sustituye la opinión de un Sí, médico, claro que no. definitivamente. Claro. Entonces, fíjese que una de las cosas, pues, pero todavía tenemos gente que utiliza y me pregunta, doctor, ¿y le puedo dar cierta marca de ya un procesado, ¿verdad? O le puedo dar que ya vienen listos para tomar.
tomar. Entonces, eso es un error porque el niño no está experimentando nada, solo y además traen azúcares añadidos, entonces eso, el niño ya empieza con ese gusto por el dulce. Una de las cosas, ¿verdad?, que no, tal vez que no se le ofrecen alimentos con alta densidad calórica, energética, ricos en hierro y zinc, como por ejemplo me dejan por último las carnes, siempre tienen miedo al huevo, siempre se tiene miedo al pescado, ¿verdad? Entonces tal vez, no podría decir errores porque vamos a ser tolerantes con las mamás, pues o sea, tienen miedo, sobre todo si han venido con temas de alergia y cosas así, es hasta cierto punto normal. Pero evitar, por ejemplo, darles sólidos porque no tienen dientes o evitar, es que no pueden masticar todavía. Sí puede, por supuesto que pueden. Ya estamos listos para eso. Sí, eso fue una de las cosas que más temor tenía yo siempre y siempre estaba como escribiéndole a la doctora porque a mi hija pues los dientes le salieron súper tarde, hasta al año tenía un dientito, entonces yo era como, ¿cómo va a comerse eso? ¿Cómo va a masticarlo si no tiene dientes? Pero pues fuimos introduciendo ese método ya cuando ya estaba después de los 9 meses, que las tiritas largas, pero obviamente siempre teniendo el cuidado, ¿verdad? Obviamente yo me moría porque miraba que empezaba y yo, no, es que se va a ahogar, que esto y el otro. Bueno, llegué a un punto que compré uno de los, y mi esposo compró uno de los embudos de esos que se ponen y ahí lo teníamos a mano por cualquier cosa. Pero la cosa es intentarlo y sí, esa generación se preocupa más por lo que dice el doctor, que es el que sabe, que por lo que va a decir mi mamá, mi abuela, mi tía, que obviamente nos regañan por todo. Pero yo en lo personal, yo solo veo lo que me dice la pediatra, porque es la que conoce, la que sabe y la que ha llevado el manejo de la salud de mi hija todo el tiempo. Claro, y o sea, al final de cuentas, pues los médicos han estudiado años, ¿verdad? Para poder dar recomendaciones y demás. Con eso que usted mencionaba del huevo y el pescado, yo me acuerdo, yo igual, la pediatra de Lucas igual es gastroenteróloga, entonces fuimos haciendo un menú y el huevo se introdució desde súper temprano. Y yo comencé como a tomarle fotos a los platillos porque con el método BLU lo que se ven bien bonitos Se y ven súper así, lindos, sí. entonces comencé a subirlos a TikTok. Uy, la cantidad de comentarios de que qué le qué dan huevo? daño le estaba haciendo por darle huevo, que se iba a morir, o sea, Ay, unas Dios cosas santo. exageradas de que mi abuela dice que mi tía que el huevo hasta después de los 2 años, algo así. Entonces realmente que sí hay como un rechazo bien fuerte de la sociedad de dar estos alimentos, pero si ustedes como doctores lo recomiendan, pues es por algo. Entonces yo igual soy de la mentalidad de mi doctora dice eso y punto y ya. O sea, no les estoy pidiendo la opinión, no les estoy preguntando. Entonces, sí, ese rechazo sí, yo lo he sentido bien fuerte, la verdad, de parte de la sociedad. Entonces, doctora, ¿usted diría realmente como que sí el método puede llegar a ser como peligroso hasta cierto punto? ¿O es más como ese rechazo al cambio? No, peligroso no. Lo que pasa es que en otros países, para que se les recomiende BLW, sí los padres tienen que sacar un curso de reanimación cardiopulmonar. Entonces, por cualquier atragantamiento, ¿verdad? Entonces, pero eso lo hacen en otros países. Acá la verdad es que uno sí se los explica en consulta y realmente se les dan ciertas medidas, ¿verdad? De que el niño tiene que agarrar el trozo grande, si vamos a hacer bastones, por lo menos que midan la longitud del dedo índice de mamá y mínimo 2 deditos, ¿verdad? De grosor. Y ya, pues darle, si le quieren dar el trozo grande, porque yo tengo bebés que se comen así una costilla y están ñam, 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 ñam. Entonces está bien, pero sí tener cuidado, sobre todo, y saber qué hacer ante un atragantamiento que podría pasar. Con respecto a eso que me comenta que comenta del huevito y del pescado, fíjese que en realidad eso no es culpa de la población. Lo que pasa es que a medida vamos actualizándonos, la última guía de alimentación complementaria que salió para Latinoamérica, porque hay guías europeas, hindúes, etcétera, ¿verdad? Para Latinoamérica salió publicada en el 2023 y
Y anteriormente, yo se lo digo, yo como pediatra, yo me gradué de pediatría, no me acuerdo, casi 10 años, creo, ay Diosito. Entonces, y salí repitiendo el huevo hasta los 9 meses, el pescado hasta los 12, porque eso era lo que se conocía antes, ¿verdad? Pero ahora, con los nuevos estudios, sí se ha visto de que de que el huevo, un alimento de alto valor biológico, que contiene grasa, que contiene proteína, omega, el pescado ni digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya se sabe que no hay, ya se han hecho estudios, que no hay ningún daño al presentarlo desde los 6 meses de vida. Entonces, yo inicio pescado, inicio huevo, bueno, con Valentina lo hicimos, ¿verdad? Entonces, segunda, tercera semana inicio alimentación complementaria y cambiar este switch, de hacer este switch de dejar de darle solo verdura y verdura y verdura, porque, a ver, amamos las verduras y lo que quieran, pero no tienen alto valor biológico, como lo tiene el huevo, como lo tiene el pescado, como lo tiene la carne. Entonces, los frijolitos, por ejemplo, ya ni les quieren dar frijoles porque lo cases, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que ir quitando de la idea de los padres, que huevo desde los 6 meses, pescado desde los 6 meses, crema de maní. Crema de maní, por ejemplo, el maní es un alimento de alto valor biológico porque tiene proteína, tiene grasas saludables y ahora en crema, sabe delicioso, es un vehículo para que nos acepten otros alimentos. Entonces yo le digo, no hay problema, sí hay alergia al maní, por supuesto, pero los hondureños, los latinoamericanos no tenemos tanta como la tienen en Estados Unidos y en Europa. Sí, yo me acuerdo que empezamos con Valentina, que empezamos con el huevo, al día siguiente incorporamos huevo y una verdura. Ajá. Al siguiente día huevo, verdura y una proteína, Ajá. pero hasta que se cumplían los 7 días de la semana, siempre el huevo, para ver si no era alérgica y que si lo aceptaba bien, lo aceptó muy bien, que hasta le aburrió. Ahora solo lo come así como que hervido. Son etapas, ya Sí. van a volver a... Y igual la crema de maní le encantaba. Era su cosa favorita aparte del yogur, porque ama el yogur, sigue con el yogur. Entonces ya ahora ya la dejó, pero van pasando por esas etapas y realmente este es un tema bien controversial para un montón de mamás por la forma en cómo es aceptado. Sí. Creo que esto es uno de los temas que más ansiedad nos da. Que nos genera demasiada ansiedad y porque después del año pues ya no sabemos, ¿verdad?, qué es más importante. ¿Qué alimentos son ideales para empezar? Bueno, igual Organización Mundial de la Salud, recomendaciones para Latinoamérica nos dice que debemos iniciar con alimentos ricos en hierro, zinc y energía. En este caso, del centro donde yo me formé nos decía, inician con hígado. Es como que yo les digo a los papás, ¿quieren darle hígado? Aquí, levante la mano, ¿quiénes en este consultorio consumimos hígado? Y ni la doctora. Entonces pero vaya, el hígado es un alimento rico en energía. Pero entonces las recomendaciones dicen ricos en hierro, zinc y energía. Entonces, en ese caso, pues como no es bien aceptado culturalmente el hecho de la carne, ¿verdad? Entonces pasamos, por ejemplo, a cereales infantiles fortificados. Tienen que ser fortificados. Muchas veces las mamás me preguntan, doctora, yo no le quiero dar nada procesado. Y si yo compro la avena de esa, la más natural posible, y le hago una papilla, no está mal, pero no viene fortificada. La avena no trae hierro. Entonces, ¿verdad? Sí, el cereal infantil fortificado, eso sí se acepta, eso sí están avalados por todos los organismos internacionales de nutrición, entonces sí con seguridad le pueden dar aunque sea pues, procesado, pero no es que tiene cosas añadidas, sino que solo es el procesamiento y lo que le agregan son vitaminas, hierro, minerales. Entonces el cereal está perfecto. Luego yo siempre les digo, hagámoslo por grupos de alimentos. El día 2, ahora no es necesario darle, y no sé si ustedes en algún punto lo escucharon, darle el mismo alimento 3 días seguidos. Cuando yo me gradué eran 3 días, cuando mis maestros se graduaron eran 7 días. Imagínense comer, por ejemplo, pataste 7 días seguidos, no, ¿verdad? Entonces empezamos un alimento, cerealito. El segundo alimento vamos con un grupo de las grasas, aguacate, por ejemplo. El tercer alimento que se le da una verdura, por ejemplo, zanahoria, camote. Y el cuarto alimento empezamos con la proteína. Nunca olvidar la proteína, porque ya sabemos que de hecho ahora se cambió hasta el plato del buen comer, porque sí se ha visto que lo que nos mantiene y lo que nos da vida es el músculo. Entonces tenemos que empezar desde chiquitos a estar pilas. Tiene que comer un poquito más de proteína. No ha comido, porque es fácil comer carbohidratos. Es fácil, y no es que está mal, y no es que los estamos quitando, para nada, porque el carbohidrato es la principal fuente de energía rápida que tenemos, pero la proteína es la que me va a formar el músculo, el tejido.
Ujú. Sí, y en esa parte, bueno, ahorita en mi bebé que tiene año y medio, yo veo que tiene como esa preferencia por los carbohidratos, Claro. ¿verdad? Entonces, de nuestro lado está esa tarea de seguirle ofreciendo todos estos alimentos. Y bueno, a mí en lo personal me pasó que cuando Lucas se llama mi bebé, que cuando Lucas comenzó con la alimentación complementaria y yo me empecé a informar y empecé con todo este tema, mi esposo y yo decidimos también cambiar nuestra alimentación, Me porque está encanta. muy normalizado de que al año ya le introducen al menú de la familia, pero nosotros vimos de que, ok, tal vez nosotros no nos estamos alimentando tan bien como deberíamos, Ujú, mejor nosotros hagamos ese cambio y nos introducimos al menú de nuestro hijo. ujú. Entonces, ha sido un tema un poquito complicado porque, por ejemplo, nosotros no le damos azúcar a mi bebé y es un tema que, ay, que pobrecito, que la No lo estás infancia, dejando que no le estás vivir. dejando ser niño Ujú. y es un tema bien complejo y considero que por lo menos aquí donde vivimos está bien normalizada la mala alimentación. Entonces, no sé si usted ha tenido como casos de tener que estar peleando con que no le den azúcar, que sigan como ciertas instrucciones, por así decirlo. Ay, Nicole, ese es mi diario vivir porque, pucha, cuando ya los veo que, por ejemplo, justo en esta semana vi una chiquita de 2 años que ya pesaba 38 libras. Entonces, está súper por encima de su peso. Entonces empezamos a hablar de la alimentación y la mamá, no, es que come galletas y literalmente estaba por cumplir los dos, no tenía los dos todavía. Entonces, come galletas, come dulces, de todo, yo le doy de todo, leche condensada y estas. Y yo casi que el infarto, ¿verdad? Sí, pero entonces empezamos a hablar de eso y el problema, y ¿sabe qué es lo último que se ha visto en obesidad? Que el peso del niño, aunque nosotros vengamos y lo bajemos, lo metamos a la curva, siempre va a buscar llegar a ese peso más adelante, en la adolescencia, en la adultez temprana, en la juventud y en la vejez. Y el punto es que estamos creando una memoria en nuestro cuerpo. Ustedes, obviamente, bueno, programación metabólica se llama esto. Yo estoy programando un futuro obeso, un futuro hipertenso, un futuro diabético, ¿verdad? Eso es lo que estoy programando y todas las complicaciones que trae la obesidad. La obesidad ya no se considera, ay, qué bonito el niño gordito. No, ya hay un problema ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya el cuerpo siempre va a buscar llegar a ese nivel donde está ahorita. Entonces, si no ponemos un alto al consumo excesivo de azúcares, el niño va a seguir y va a seguir hígado graso. Yo tengo niños de 8 años con hígado graso, porque desde la alimentación complementaria introdujeron procesados así con alto contenido de azúcares. Y lo que usted dice me llama la atención y yo siempre les digo a los papás, ok, vamos a introducirlo a él a lo que es la alimentación de los padres, pero si los papás lo que comen es pizza, nuggets, papas fritas, o sea, yo no puedo meter a ese niño a esa alimentación, no puedo, pues porque estoy formando al futuro obeso o futuro niño con mala programación metabólica. Entonces, aquí es importante que los padres tomen conciencia y empezar ok, voy a comer más de la casa, con menos azúcares, con menos sal, ¿verdad? Con menos alimentos procesados. Vaya, no está mal de vez en cuando, un cumpleaños, no pasa nada, ¿verdad? Pero que no sea esto La la rutina. norma, la rutina, sí. Y eso, a mí me dicen, y las abuelas, porque llegan a veces abuelas al consultorio y me dicen, doctora, pero es que usted en qué momento los deja ser niños, y me lo han dicho. Sí, se lo digo, y me lo han dicho, y yo, es que para ser niño no necesita comer dulces. O sea, no, pero es que un niño siempre, para la mentalidad antigua, el niño tenía que comer dulce para ser feliz, y sabemos que eso no es real. Sí, totalmente. Y bueno, o sea, yo creo que es importante predicar con el ejemplo, Claro. ¿verdad? Entonces, a nosotros sí nos pasó que tomábamos bastante refrescos en la casa y comenzamos a ver que Lucas como que tenía interés de qué es eso. Ujú. Claro, no porque lo ha probado, sino porque nos ve y dice como, o sea, tienes interés, pues. Ujú. Entonces nosotros sí tomamos esa decisión como que
aquí ya en la casa muere, ya no tomamos sodas y realmente que nosotros como papás hemos mejorado mucho la alimentación y sí vemos pues de que está bien normalizado que los niños por ser niños coman mal, cuando se está programando, como usted dice. Sí, la verdad que el tema del azúcar es algo bastante importante y era algo que yo desconocía, porque yo lo normal que miraba era que le diera dulces a temprana edad y ya miraba al niño del año con un bombón y con esto y yo lo miraba súper normal. Cuando me tocó a mí ser mamá, empecé a investigar porque yo sí tenía el deseo de criar una bebé sana, que tuviera todas esas cosas y entonces empecé a buscar, empecé a pues ya preguntar a la doctora, ¿y azúcar antes de los 2 años? No. Entonces, a uno se le complica como mamá porque obviamente que la tía le dio, que la abuelita le dio, que... ¿Me entiende? Entonces, a veces uno lo deja en un lado y no respetan eso, o tal vez no lo saben y le dan el azúcar al niño. Entonces es bien complicado porque uno está como con eso de que no nos hacen como ese caso, ¿me entiendes? El azúcar. Entonces sí, realmente, ¿cómo podemos diferenciar entre una arcada normal o si es una emergencia? O sea, si es una arcada o de verdad tenemos que salir corriendo con el bebé. Ok, ahí, por ejemplo, cuando el bebé está explorando el alimento, muchas veces sí hacen como cierta, como reflejo nauseoso cuando alguna textura o algún pedacito de comida ha estimulado el reflejo nauseoso, el reflejo del vómito. Usualmente el niño es capaz de como hacer el reflejo, ¿verdad? Y expulsar el alimento si es en un dado caso que está como molestando. Es importante entender la anatomía en esa parte porque la tráquea está enfrente y el esófago está en la parte de atrás, o la entradita a la tráquea está enfrente, perdón. Entonces, y el esófago está en la parte de atrás. Entonces, cuando estamos copiando, este orificio, ¿verdad? Que conduce a la vía respiratoria se cierra y se abre el esófago, ¿verdad? Entonces muchas veces se estimula y ahí empieza el niño como con esa sensación. Pero una vez que lo hace y ustedes ven que está tranquilo, pues entonces ya, respiremos, ya pasó, ¿verdad? Sí. Pero si el niño, por ejemplo, empieza a toser, si por ejemplo, llegó un atragantamiento. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es estimular a que ese niño siga tosiendo. Agarrarlo, ¿verdad? Darle palmaditas en la espalda. Tenemos una posición donde lo colocamos, ponemos una de nuestras manos en el abdomen, ¿verdad? Para hacer cierta presión y con la otra lo estimulamos una. Si está tosiendo, seguir que tosa, ¿verdad? Para que lo logre expulsar. Y si definitivamente ustedes ya empiezan a ver dificultad respiratoria, cianosis, cianosis de coloración como moradita, ¿verdad? Tenemos que salir corriendo. Sí. Prontamente. La verdad que a mí sí me daba miedo bastante eso, porque Valentina a veces empezaba, y yo, ok, la voy a dejar unos segundos para que ella lo pueda manejar por ella así, sola, y lo hacía. Llegó, creo que como en 2 ocasiones empecé a ver que no lo lograba, entonces creo que como mamás debemos de estar con ese chip de que pueden pasar esas cosas, entonces mantener la calma, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Yo soy una persona súper nerviosa de que cualquier cosa, pero cuando se trata de ella, trato de mantener la calma. Entonces, en 2 ocasiones la saqué de la silla, di vuelta y palmadas hasta que lo logró escupir. Entonces, sí, la verdad que es un tema que a todas nos da miedo. A todas nos da miedo, pero creo que con el profesional correcto lo podemos lograr y también poniendo de nuestra parte. Sí, totalmente. Bueno, mi esposo y yo soy bien estresados, sinceramente. Y con mi esposo sí sacamos un curso de RCP antes de iniciar la alimentación complementaria. Pero sí, o sea, bueno, no sé, usted nos podrá confirmar, ¿verdad? Que no importa el método, aún ya grandes pueden pasar este tipo de cosas, pueden pasar los atragantamientos. Nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros de Correcto, adultos. entonces siempre es bueno como tener esos conocimientos pues de qué hacer en esos casos, sea el método que quieran, porque tampoco es como que va a obligar de que tiene que ser papilla, tiene que ser BLW, no, pero siempre estar presente de que esas cosas pueden pasar con el método que sea, ¿verdad? Sí, Así ¿cuáles son esos alimentos
que tienen ese riesgo de atragantamiento. Realmente con todo, o sea, Todo. la gran mayoría, así podría pasar, es que vaya, pasa hasta con el agua a veces. Entonces, Con ¿no la les pasa? saliva. Sí, con la saliva, ya cuando llegamos a cierta edad. Me pasa ¿Verdad? seguido con el agua. Sí, o sea, realmente que yo le diga, ay, no, que con este alimento no hay riesgo, no, la verdad es que puede pasar, porque como les digo, a veces se trata de una incoordinación, a veces los niños son como muy rápidos, entonces ni siquiera mastican y pum, metió un solo y entonces ahí se atraganta, ¿verdad? Entonces puede pasar, pero sí hay algunos, los que son como más chiclosos, ¿verdad? En ocasiones la mantequilla de maní podría dar eso, ¿verdad? Como es muy pegajosa, ¿verdad? Los alimentos que son como muy pegajosos, pero de ahí los niños están, bueno, en el caso del bebé, sí es importante que la textura pues no sea tan dura, ¿verdad? Porque algo crudo, por ejemplo, no lo va a poder procesar porque si no tiene dientitos, ¿verdad? Pero como decimos, ponerlos al vapor, salteaditos, que nosotros podamos hacer esto y si se deshace, está listo para poder que el niño lo pueda consumir, ¿verdad? Básicamente eso, pero como que hay una lista de alimentos, esto, y más porque nos van a escuchar y pueden generalizar de que ya no le voy a dar esto, lo otro, no, ¿verdad? Pero sí Sí. puede pasar con cualquier Es cosa. bueno escuchar eso porque, por ejemplo, yo tenía miedo de ofrecerle uvas a mi Ajá, hijo, ujú. porque se ha escuchado que es como bien común que se atraganten con eso, pero es bueno escuchar y que le dé tranquilidad a las mamás, ¿verdad? De que no es como que con cierto alimento, Claro. siempre hay que estar pendiente. Por ejemplo, con las uvas, uno lo que les recomienda es que no se la den entera, sino que se la den partidita, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, prohibidísimo darles directamente un fruto seco. Eso no se puede, ¿verdad? A esta edad. O sea, porque son muy duros, no hay manera de deshacerlos. Por eso uno, mantequillas, ofrece mantequillas. Como la manzana, que es dura. Ajá, la manzana, vaya. Al vapor. La manzana, sí, sobre todo, sí las pueden poner a cocer un poquito, ¿verdad? Pueden para como bajarle esa dureza. Y la zanahoria también, por ejemplo. Entonces, pero en general ellos sí están aptos para poder, o sea, no darle todas las cosas crudas y por ejemplo, frutos secos, definitivamente no. La uva sí se puede ofrecer, le quitamos la semilla y la partimos, sí se puede. Qué Ujú. bueno, sí, bueno escuchar eso. Y pues doctora, cambiando un poquito de tema, em, algo que me pasó a mí, ¿verdad? Contando un poquito de mi experiencia, le di lactancia materna exclusiva a mi hijo 13 meses. Ujú. Y cuando llegué a los 13 meses, yo estaba con una asesora en lactancia, decidí hacer el destete, Ujú. hicimos pues el destete con ella, todo el proceso, y yo le había consultado que si era necesario introducir fórmula por la edad en la que Ujú. estaba. Entonces, pues estuvimos creo que un mes monitoreando el peso, a ver si era necesario o no. Mi hijo estaba comiendo súper bien y me dijo, pues sinceramente, no es necesario, le puedes dar como un vasito de leche entera si quisiera. Yo realmente que mi hijo no toma leche, este, pero creo que es algo como, a mí me decían mucho como, ¿de dónde va a agarrar calcio tu Ujú. hijo si le quitas la leche? Entonces no sé si nos puede contar ahí un poquito como de si es un mito o no el hecho de que solo la leche ofrece el calcio. Sí, es un mito porque, por ejemplo, el calcio lo podemos encontrar en los frutos secos, en el pescado, en el huevito, ¿verdad? Sí, y además de eso, no solamente, no es que quitarle la leche ya, o sea, ya no tenemos fuente de calcio ni de vitamina D, lo podemos dar en el yogur, o sea, quesos, nadie le está quitando los derivados de los lácteos, por ejemplo, pero no es, o sea, realmente la orientación que le dieron es correcta. A los 12 meses, sí, hay muchos niños que tienen muchísimo apego al biberón, ¿verdad? Y yo le diría, si fueron 13 meses de lactancia exclusiva, ese niño está bien, o sea, en cuanto a términos de calcio hablando, ¿verdad? Lo que sí siempre se debe suplementar es la vitamina D. Eso sí es importante porque en general en Latinoamérica somos deficitarios de vitamina D. Entonces sí es recomendable. Pero no es que solo con la leche va a tener el calcio, para nada. Y está bien, o sea, si usted le quiere pasar después del año a 1 o 2 vasitos de leche entera, no hay ningún problema, ¿verdad? Y sobre todo si el niño come bien, de la comida está extrayendo sus nutrientes. Sí, Ujú. ¿verdad? Después del año, ¿qué debería de tener más peso? ¿La leche o la alimentación? La Es un tema alimentación, que... sí, la alimentación. Sí, la literatura nos dice que a partir del año el niño tiene que estar 70-80% de sus calorías ingresadas en comida,
no en leche. ¿Qué pasa con la leche? Muchas veces, y esta es una consulta frecuentísima, al año tienen un bajón de apetito. No es un bajón de apetito, sino una pérdida del interés por el Ujú. alimento. ¿Por qué? Porque es una parte normal del neurodesarrollo, donde ya el niño camina, ya el niño se puede desplazar, entonces ya me interesa ir a ver qué es lo que hay en esa caja, que estar sentada en Que una estar la silla comida. para estar comiendo lo mismo que ya me lo sé. Sí. Entonces, eso es súper importante, porque entonces los papás como deja de comer, ¿verdad? Y también pasa que entre los 2 y los 24 meses la tasa de crecimiento se ralentiza un poquito, ¿verdad? Ya no va a venir ganando las 2 libras que estábamos acostumbrados a ver en los primeros meses del control de niño sano, ni la libra cada mes, no, 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 ya ahorita entre los 12 y los 24 meses solo me ganan 5 libras en total en todo el año. Entonces es normal que coman un poquito menos y acuérdense que la energía está A a tope. tope, ¿verdad? Entonces ya entrando a los terribles dos, entonces, ¿qué pasa a los 12 meses? Los papás vienen y dicen, no, es que no está comiendo, entonces se estresan y empiezan a incrementar la ingesta de leche. El niño empieza a asociar y dice, ah, ok, me están dando más leche, si yo no como, yo rechacé la cena, por ejemplo, entonces me dieron 2 biberones, biberón, rapidito, energía, otra vez full, otra vez energía para toda la noche incluso, y dejan de comer, empiezan a rechazar más y a rechazar más y quiero pepito, quiero lechita, ¿verdad? Entonces ese es un gran Y problema. saben que lo llena y Ajá, que van a estar bien. sí. ¿Cuánto es lo recomendable de darle de leche en el día a un bebé después del año? Ustedes podrían darle, vaya, de 12 a 15 onzas estamos bien. Ujú. O De sea, 12 a 15 más o onzas menos. es un promedio, pero ustedes vienen y dicen, ok, pero él come bien, ¿verdad? Ustedes perfectamente podrían dejar 8 onzas y no hay O problema. sea, un Ujú, pepe al ujú, día, por sí. decirlo así. Yo lo que hago con los pacientes, porque es bien difícil encontrar un bebito que realmente no esté tan conectado con el biberón, ¿verdad? Tal vez los de lactancia materna exclusiva, pero usualmente llegan, o sea, yo he tenido pacientes que me llegan consumiendo 8 biberones al día al año, o sea, al Wow. año. Entonces empezamos a hacer descensos. Entonces, si llega, por ejemplo, en el caso de Luca, que perfecto, que no come, estaba pegado al vivero, entonces ya empezamos a hacer, ok, yo le dejo 3 pepitos al año, a los 15 meses 2, a los 18 meses 1, y ya después de eso, vaya el pepito. Es Ya como no un es destete de necesario. Del biberón. biberón, exactamente, Sí. sí. Doctora, y ¿qué errores solemos cometer, aparte de ese que usted dice que pues empezamos a introducir más y más leche por miedo a que el bebé no coma? Empezar con juguitos, empezar con galletitas, ese es un error que yo todo el tiempo estoy luchando contra eso en la consulta, porque como no comió, ay, para que tenga algo en el estómago, le voy a dar un juguito, una galletita, un pastelito, una cosita, ¿verdad? Así, y entonces el niño, ok, no comí comida, no comí mi pollo con arroz, por ejemplo, entonces me dieron un jugo y una galleta. Eso me da, yo les digo a los padres siempre, usted elige con qué, cuánto va, o sea, cómo va a darle sus calorías al cuerpo, usted lo decide. Entonces, por ejemplo, yo puedo darle 400 calorías en un pollito, en arroz, con vegetales, por ejemplo, ¿verdad? Y o hacer las mismas 400 calorías en jugos, galletas, postres, chocolate, lo que usted quiera. Entonces, ambos me van a dar energía. La diferencia es que con darle jugo, galletas, chocolate, eso, lo que voy a producir es un pico de insulina. El niño va a estar con una energía bárbara, ¿verdad? Incluso hasta la afectación del aprendizaje cuando consumen Sí. alto contenido de azúcares. Más todo lo que hablamos del riesgo metabólico que tiene y la nutrición, que a ver qué vitamina le estoy dando, qué proteína le estoy dando en este segundo grupo de alimentos, ¿verdad? Entonces, y es frecuentísimo ustedes. Y entonces llegan y me digan, es que no quiere comer. Y yo les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo está la ingesta de chucherías? ¿Verdad? eso sí les encanta, eso sí le gusta, eso sí se lo toma. Y yo, pero ¿quién es el que está ofreciendo eso? Tiene que haber un adulto responsable que el niño esté comiendo de esta manera. Entonces estamos hablando de que el niño está consumiendo alto contenido de azúcares ultraprocesados sin ningún tipo de nutrición. El niño no va al súper, él no gana dinero, él no lo puede comprar, quienes lo están comprando son los papás. Y ese es un Sí. error. Sí, realmente que sí. Cambiando ya del tema de esto, vamos a tocar un tema que muchas veces pues pensamos
que son cólicos normales y pues resulta ser algo más, ¿verdad? Doctora, ¿qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca? Un Ok. tema bastante Frecuente, sí. sí. Mira, la alergia a la proteína de la leche de vaca es una reacción inmunológica. Es una reacción en donde el cuerpo, al exponerse a los antígenos de las proteínas de la leche de vaca, desencadena sintomatología específica. Por ejemplo, en el periodo del nacimiento pueden ser cólicos, puede ser un reflujo, una enfermedad por reflujo, puede haber proctocolitis alérgica, que es estrías de sangre en el popó, diarreas también, y eczema también en la piel, ¿verdad? Mucha alergia o dermatitis, ¿sí? En niños un poquito más grandes, síntomas respiratorios también, como rinitis y eso. La alergia es un motivo bastante frecuente porque siento que es un diagnóstico de moda. Realmente la gran mayoría de chiquitos no son alérgicos. Muchas veces tienen síntomas que se llaman síntomas o trastornos del eje cerebro-intestino, por ejemplo, porque tal vez nació por cesárea, tiene un problema de microbiota y uno lo mejora mucho utilizando probióticos. Y en ocasiones, temporalmente, podemos, si está alimentado con leche materna, retirar por un tiempo, la literatura nos dice de 2 a 4 semanas, la leche y sus derivados y los alimentos que contengan trazas de leche. Y luego de eso, reintroducir la leche a la madre, ¿verdad? Y si el bebé desencadena nuevamente síntomas, eso es una alergia. Si el bebé no desencadena síntomas ya con la madre consumiendo, eso fue cualquier otra cosa menos alergia alimentaria. Sí, 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 es cierto. Yo recuerdo bien que cuando fui por primera vez con usted fue porque Valentina estaba que se retorcía ella del dolorcito, en la noche no dormía, entonces obviamente es algo preocupante porque uno se frustra. Y yo llegué con la doctora y la doctora me quitó todo, literal, me dio una dieta a mí, no fue ni a ella, o sea, fue a mí, obviamente, de quitarme todo lo que tenga con los derivados de eso. Sufrí un montón, porque obviamente había un montón de cosas de las que yo no consumía, pero tenía Chocolate. que hacerlo. Entonces, literal, fueron un montón de alimentos que yo no tenía ni idea que contenían esos derivados. Por ejemplo, los consomés y esas cosas, o sea, yo no sabía que todo eso tenía. Entonces, era una dieta bastante estricta. Ella mejoró y pues ahora ya... Y reintroducimos sí, con el caso con usted, ¿verdad? En ese momento tuvimos la oportunidad de volver a comer los alimentos correcto. y ya estaba bien y entonces no fue como... Sí, lo fuimos introduciendo poco a poco a mí, o sea, los alimentos en mí, fuimos Sí. introduciéndolos poco a poco y ya ella pues lo fue aceptando mejor, ya los cólicos súper bajaron y fue teniendo una mejoría, o sea, con los meses que iban pasando. Doctora, ¿usted cuándo consideraría que es necesario una evaluación de una gastroenteróloga pediatra? Bueno, por ejemplo, cuando el niño está con mucho reflujo, ¿verdad? No está ganando peso, estrías de sangre en el popó, esos son casos que ameritan que lo veamos nosotros en gastroenterología. Eh, el peso para nosotros es súper importante. Ustedes, claro, hay bebés, ¿verdad? Que su contextura no es así gordito ni nada de eso, pero por lo menos que vaya ganando peso en cada control. Y por eso el control de niños sano es importante. Un bebé que, por ejemplo, en el caso de alimentación complementaria no quiere comer, no se alimenta, tiene atragantamientos muy frecuentes. Por ejemplo, datos de que esté con anemia, por ejemplo, ya es importante porque podría andar por ahí un reflujo gastroesofágico, distensión abdominal, diarrea, repetición, estreñimiento, el hecho de que haga bolitas así duras, con dolor, con dificultad. Eso ya son temas que pues sí nos tocaría ver a nosotros en gastroenterología. Sí, sí, la verdad que este es un tema bastante importante y me gusta siempre tocarlo porque a veces nos confundimos que si es un cólico o es esto. Entonces, la verdad que creo que es muy importante siempre tocar los temas y a veces las redes sociales también nos muestran como que esos platos súper perfectos, ¿verdad? Tocando ese tema y niños comiendo brócoli, que comiendo esto y yo me pregunto por qué mi hijo, ¿verdad? No lo está haciendo, ¿qué estoy haciendo mal yo, ¿verdad? Y entonces, ¿usted qué le diría a esa mamá que se siente que está fallando con la alimentación de su hijo? Sí, me encanta eso porque yo siempre les digo, o sea, es un proceso, ¿sí?
y es con paciencia. Hay algunos chiquitos, o sea, nos encantaría que todos fueran como los hijos de las influencers que comen perfecto y que cosa que yo muchas veces honestamente no creo, porque cada chiquito tiene su proceso y cada uno tiene sus bajones de alimentación, tiene su vida donde están acá comiendo de todo y las mamás están en un estado maravilloso y zen porque por fin está comiendo. Pero yo les digo lo primero, paciencia. No se desanime, no comparen a sus niños, cada niño es diferente. Hay algunos que son muchísimo más aventados con la comida, otros que les cuesta más, otros que necesitan un poco de apoyo, como por ejemplo con terapias de alimentación. Y no significa de que sea un problema de la mamá específicamente, ¿verdad? Sino que muchas veces es el entorno. Fíjense que a veces yo he tenido niños que solo les digo, sáquelo a comer, no lo deje comiendo así en el comedor, saquemos la silla al patio, que mire ahí las cosas y así empiezan a comer. A veces necesitan un poco de cambio de estímulo. Por eso les digo paciencia, asesórese, no creamos todo lo que veamos lo que vemos en redes sociales, porque muchas veces no es cierto. Todas pasan por estos episodios donde se baja el apetito, donde el niño pierde el interés y lo vuelve a recuperar. Lo más importante es no dejar de insistir con la comida, evitar ok, no quieres comer, te lo voy a meter a la fuerza. Eso no sirve, ya está comprobado que eso no sirve, sino que, ok, no te gustó de esta manera, te lo voy a poner de esta otra, te voy a dar este huevito metido con esto que si te gusta, por ejemplo con aguacate, o si te gusta, y entonces por aquí voy a entrar, ¿verdad? Entonces, negociar mucho con ellos. Si no te comes ahorita, vamos a intentarlo después. Y por todo, no aumentar la ingesta de leche y por lo menos incluir jugos de caja, alimentos ultraprocesados ricos en azúcares, porque ahí perdimos la batalla y probablemente vamos a perder la guerra toda, porque ya se acostumbró a que eso es la ley en la casa. Sí, yo ya me resigné con Valentina, que ahorita está en ese punto que todo me lo tira al suelo y es como, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Sí, son Entonces, sí, etapas. son etapas y es como trato de hacerle cosas diferentes. Ahora estoy en el punto donde la dejo que ande caminando y ahí ando dándole la comida. O sea, ella anda por toda la casa y yo le ando. La verdad, doctora, que pues este es un tema bastante extenso. Ya se nos hicieron todo el tiempo que teníamos, pero nos gustaría darle el espacio para que usted se presente, deje sus redes sociales y que la gente pues la conozca, y si están aquí en Tegucigalpa o en todo el país que estén buscando pues esa profesión, esa que es la gastro, ¿verdad? Pues le vamos a dar el espacio. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que disfruté mucho platicar con ustedes y me encanta pues que las dos son mamás y ya tienen una experiencia real, ¿verdad? De lo que pasa con esto. Es facilito para nosotros en el consultorio, ay, hacerle los huevitos de arbolito y no sé qué. O sea, eso es bien difícil en un día a día, ¿verdad? Hay que ser un poquito más realistas. En mi caso yo trato de ser, o sea, cómo está su horario, para entender muchas veces esto a las mamás. Es bien difícil, sobre todo cuando una mamá trabaja, muy complicado. Pero no están solas, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para poderles apoyar en este proceso. Bueno, yo soy la doctora Alejandra Savillón, gastroenteróloga pediatra. Me pueden contactar en el Honduras Medical Center en horario vespertino a partir de la 1:30 de la tarde. Mis redes sociales son alesavillón.gastropediatra en Instagram y doctora Alejandra Savillón, gastropediatra por Facebook. Los horarios, los números de teléfono al que podrían hacer cita, 2280-1342 y 2280-1343. Estamos ahí para servirles. Bueno, doctora, sí, nosotros pues agradecerle, ¿verdad?, su tiempo. Es un tema que nos encantaría, ¿verdad?, seguir platicando y contando nuestras experiencias, pero decirle a las mamás, ¿verdad?, que como usted decía, no hay una alimentación perfecta, hay etapas, hay altos y bajos en las alimentaciones y es normal. Lo importante es no darnos por vencidas y seguir insistiendo en una alimentación que vaya a nutrir a nuestros hijos, porque considero yo que cuidar la alimentación de nuestros hijos es un acto de amor hacia ellos, para que a futuro puedan tener una vida sana, saludable, y que no vayan siguiendo esos patrones que tal vez antes por desconocimiento, ¿verdad?, se podían hacer. Entonces, pues sí, agradecerle su tiempo, a las mamás que nos ven hasta aquí, ¿verdad?
que nos puedan dejar un comentario, qué les pareció el episodio, qué les gustaría seguir viendo. Y no sé, Silvia, si vos quieres decir algo Creo más. que hoy pues muchas mamás necesitaban pues escuchar que no tienen que hacerlo perfecto, ¿verdad? Que alimentar a nuestros hijos no se trata de hacerlo como en Instagram, como que Instagram dice, sino que de hacerlo con amor, paciencia y pues aprendiendo cada día. Así que les agradecemos mucho, agradecemos a la doctora por haber estado aquí. Más adelante pues la vamos a seguir invitando porque creo que quedaron un montón de cosas de las que no pudimos hablar. Pero bueno, muchas gracias doctora y pues esto fue Mamá Sin Culpa.